Vaya, Laura, tú siempre riéndote de mí porque me disfrazo en la introducción de los podcasts y ahora vas tú envuelta en una tela brocada preciosa. ¿Qué me estás contando? Claro, es que quiero hablar de los tejidos Nishijin y hay que ponerse a tono. ¡Oh, qué artesanía más chula para los que visitan Kioto! Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo. Bueno, ¿te gustan mis tejidos? Aquí esta tela que llevo, tan bonita. ¿Qué te parece, Luis? ¿Te gusta? Hombre, un poco excesiva porque estás aquí en el despacho toda envuelta que parece casi un gusano de seda, ¿sabes? ¡Hala, lo que me ha dicho! Pero sí que, hablando en serio, me ha gustado lo que has dicho en el teatrillo, que es una artesanía muy chula para los que visiten Kioto, porque es una artesanía de la que vamos a hablar hoy específica de Kioto, de un barrio de Kioto que, oye, pues para los que buscáis ideas de excursiones un poquito diferentes dentro de la propia ciudad de Kioto, lugares que a lo mejor no estén tan masificados, especialmente a ciertas horas del día, pues puede ser una muy buena opción. Exacto, pues ya está, ya lo hemos contado. Ya está, pues se acabó, ¿no? mátame, Hasta luego. No, fuera de bromas. Lo que quiero decir es que no solo hay que buscar lugares que estén poco masificados simplemente por la obsesión esta, ¿no? De, es que Kioto está muy lleno de gente y ciertos sitios, sino también lugares que, aparte de que encima pues podáis visitarlos con más calma, tengan un algo especial que siempre lo decimos. Cada viajero es un mundo, parece un cliché, pero es totalmente cierto. No hay dos viajeros que tengan las mismas necesidades, los mismos gustos y que quieran hacer las mismas cosas. Entonces, a lo mejor a algunos de vosotros esto de los brocados y tal os da un poco igual, pero lo que queremos desde Japonismo es daros sobre todo muchas ideas para que podáis personalizar el viaje que vais a hacer y que sea único vuestro. Exacto, porque hoy hablaremos de estos brocados, de los Nishijin Ori, que son uno de los tejidos de verdad más bonitos de todo Japón y son específicos de un barrio de Kioto que se llama, de hecho, Nishijin, el mismo nombre del propio tejido, ¿no? De estos brocados, ¿no? O sea, que era tan popular el brocado que le pusieron el nombre al barrio. Yo creo que fue al revés, pero en fin. Está al noroeste de Kioto, luego os contaremos un poco también qué cosas hay cerca para que podáis terminar de completar la excursión, pero es que este barrio está lleno de machiya, de esas casas antiguas del periodo Edo, con lo cual podemos pasear por un lugar que parece un poco anclado en el tiempo, ¿no? En ese pasado de esas casas tradicionales de madera y demás, y aprender más de esa artesanía. Pero esa pregunta que siempre recibimos últimamente, además, cada vez más, de ¿me podéis decir algún sitio donde ver el Japón tradicional o el Japón auténtico? Siempre decimos que todo Japón es auténtico, no hay un Japón de cartón piedra, si excluimos los parques de atracciones. Pero parques temáticos sí. Exacto, ¿no? Esos son de cartón piedra, pero lo demás todo es auténtico. Pero yo lo que entiendo que cuando muchas veces nos preguntáis estas cosas, lo que queréis son esas casas de madera, esa arquitectura típica del periodo Edo, pues aquí tenéis otro ejemplo más y sin salir de Kioto, además. Sin salir de Kioto, vale que es al final mucho más chiquitito que otros distritos de conservación histórica, como puede ser la zona de Higashiyama, con las cuestas Sanenzaka y Ninenzaka, o como puede ser la zona de Arashiyama, ¿no? De Saga Torimoto, por ejemplo. Arashiyama está un poquito, esa parte, Saga Torimoto está un poquito menos masificado, ¿no? Está bastante más tranquilito. Pero el resto sí que está mucho más gente. El resto de Arashiyama está muy masificado. Y las cuestas de Higashiyama también tienen mucha más gente. Entonces, bueno, puede ser una opción y encima si os interesa esta artesanía, ¿no? De los tejidos tradicionales, de los brocados, pues es que es perfecto porque completa, ¿no? Un poco, tú vas dando el paseo y encima ves todas esas tiendas y esos talleres de esta artesanía, que es una artesanía que se remonta, ¿eh? No es algo de así nuevecito. ¿Pero que se remonta a dónde? Porque tendrás que decir a dónde, Laura. Se remonta a periodo Heian. ¿Qué me estás contando? La corte Pero eso es Heian, hace muchos años. Pues sí, imagínate, corte Heian, finales del siglo VIII, ¿no? Hasta... ¡Qué barbaridad! Más de 1200 años de historia. Ya
se tenía mucho aprecio al final a estos tejidos, a ciertos tejidos que tenían unos diseños muy decorativos, ¿no? Y que estaban como muy bien hechos. A ver, tiene sentido. Al final la corte Heian, siempre, cuando hablamos de la corte Heian, siempre decimos que es un momento como de refinamiento. De refinamiento, ¿no? porque eran unos tipos ociosos que no tenían nada más que hacer, pues que eso, como el Genji, ¿sabes? ¿Qué tenía que hacer el Genji? Pues ir de habitación en habitación, ¿sabes? Ahí y tal, y dice, uy, qué brocado más bonito, espera que te lo quito. Exacto, básicamente. Pero además, claro, la corte Heian llevaban, ¿no?, kimonos con muchas capas diferentes. Me refiero, al final, es lógico que sea en este momento en el que surja un poco el interés y las ganas de tener tejidos muy, muy bonitos, ¿no? Que sean visualmente muy bonitos, muy llamativos, muy decorativos. Exacto, ¿no? Lo que pasa es que son tejidos, además, todos estos que siguen la tradición Nishijinori, ¿no? Que tienen procesos muy especializados, muy tediosos, muy complejos. Es decir, que se requiere un nivel de artesanía y una cantidad de tiempo muy para alto. producirlos elevado, lo que luego, claro, impacta en el precio. De hecho, en la actualidad se van a usar mucho en los obis, especialmente, porque al final, claro, es una tela que está tan con esos brocados, es un poco más, no sé cómo decirlo, no es tan suave, no es la palabra Exacto. que quiero decir, es como un poco más... Tiene un poco de textura. Sí, es que no me sale. Por ¿no? decirlo de alguna manera, porque aunque algunos kimonos a lo mejor pueden llevar, pero ya hablamos cuando en los 2 episodios que hemos hecho de kimono, que los kimonos más caros son los que son de seda, que están pintados por encima. Entonces, claro, esos no llevan brocado. Exacto. Entonces el brocado lo incorporas en el obi. Exacto. Al final, lo que es el tejido Nishijin es básicamente usar hilos de seda teñidos de colores muy, muy brillantes con los que vamos a tejer esos patrones y esos diseños tan llamativos, ¿no? Que había algún tipo de kimono, si te acuerdas, que sí que utilizaban esta técnica, teñir los hilos previamente para luego tejer algo, y como los hilos son de diferente color, ya vas haciendo las formas con las propias formas del hilo y donde se ven esos hilos, Ahí mientras está. que con la otra manera lo pintas por encima. Ahí está. Este tipo de artesanía, Nishijin Ori, fue declarada artesanía tradicional en 1976 y más o menos pues se le puso este nombre básicamente por lo que decíamos al inicio, ¿no? Es el barrio donde hay más artesanos dedicados específicamente a esta artesanía, a esta técnica de tejer, ¿no? Al final, pues los obis, los kimonos o lo que sea, porque luego podemos ver que hay tiendas que se han ido modernizando, ¿no? Y están empezando a hacer otro tipo de objetos. Exacto. Bueno, pues también para dar un poco más de vida a esta artesanía. Y para que los artesanos sigan teniendo trabajo y les interese transmitir esa artesanía, ese conocimiento a nuevas generaciones. Decíamos antes que a veces pues son telas un poco como gruesas, digamos, porque los hilos que se usan para este tipo de técnicas son bastante gruesos, ¿no? Sí que tienen la otra particularidad, ya lo hemos dicho, ¿no? Muy llamativos, suelen tener mucho dorado, mucho plateado, colores así como muy intensos, pero son hilos bastante gruesos. Y eso al final lo que hace es que la tela se vea también, acabe siendo un poco más gruesa, porque tú estás haciendo ese pesada. diseño. Exacto, ¿no? Y a veces un poco como menos, es que me sigue sin salir la palabra, más encartonada, rígido, exacto, ¿no? Más rígida. ¿eh? Será acartonada. ¿Acartonada? ¿Qué he dicho? Encartonada. Bueno, yo qué sé. Luis, es muy temprano por la mañana, no me pidas muchas cosas. No, lo que pasa es que como estás encartonada porque estás dentro de mi tela, ¿no? De mi tela. De tu cocoon de tejido Nishijin, pues claro. Hoy en día siguen siendo estos, cualquier objeto, especialmente kimonos u obis, pero cualquier objeto que lleva estos brocados de Nishijin sigue siendo del top, ¿no? La más alta calidad que podemos encontrar. Sí, cualquier cosa que se haga con tejidos Nishijin, porque tú decías que se utilizan para más cosas. Ahí puede haber carteras, puede haber bolsos. Todo es normalmente de lujo. Pero recordad que un kimono con este tipo de técnica, aunque sea muy caro y muy lujoso,
no es el de mayor para ocasiones más formales. Exacto, no es el más formal, ¿vale? De todas maneras, como decíamos, en la actualidad, en un paseo por el barrio de Nisijin, podéis ver varias tiendas especializadas en este tipo de tejidos y vais a ver bolsos, vais a ver carteras, hasta vais a ver llaveros. Hay un montón de objetos ya que se decoran, ¿no? O se hacen con estos tejidos. Entonces, evidentemente, pues será un llavero un poquito caro, porque al final un llavero, dices, no puede ser muy caro, ¿no? No puede ser, pero, no tiene mucha cantidad de tejido ni sillín, pero bueno, ese poquito que tiene le aumenta el precio y a ti te da la cosa de decir, hoy mira, estoy es un teniendo regalo algo especial. De mucha calidad, ¿no? Sobre todo eso. Pero bueno, se puede encontrar hasta en cosas tan prosaicas como un automóvil, ¿no? Bueno, es que es curioso esto, porque uno de los Lexus, el Lexus LS, justamente... ¿Esto no es publicidad? No, bueno, a ver, ya sabéis que evidentemente el Lexus patrocina este podcast, pero no estamos obligados a hablar de Lexus. Pero es que, claro, es que en este caso sí. El Lexus LS tiene dentro tejido Nisijin Ori. Que es muy curioso porque varios Lexus tienen mucha cosa de artesanía tradicional japonesa, ¿no? Otros tienen temas de cristal Kiriko, por ejemplo. Aquí este Nisijin Ori, justamente que está elaborado además por una firma que es de Kioto, de la zona de Nisijin, y bueno, una familia, un taller que llevan pues desde el siglo XVII trabajando, ¿no? Entonces es súper curioso y creo que es bueno, ¿no? Creo que es bueno porque a veces, siempre cuando hablamos de artesanías tradicionales, da un poco de miedo pensar en que puedan desaparecer en el futuro, o en el futuro muy cercano. Lo comentamos también en el episodio de los Takumi y los Shokunin. Sí. Que claro, tendemos a pensar, como nos preguntan muchas veces lo que decía yo antes, ¿no? Nos preguntan los japonistas, ¿dónde puedo ver el Japón auténtico, el Japón tradicional? Y tendemos a pensar que ese Japón tradicional son eso, casas de hace 300 años o artesanías, pero que tengan que ver pues con tejidos, con festivales, con cosas así. Y dices, es que estas artesanías en muchos casos se pueden incorporar a la vida cotidiana y moderna, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en muchos casos son de tan alta calidad, tú decías al inicio, ¿no? Es complicado, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, además una formación del artesano bastante importante para realizar justamente esos tejidos, esos brocados, que claro, eso tiene un precio. Tiene un precio. No, ese es el problema. Es lo que ya debatimos de esto en ese episodio, sí. ¿No? Claro, y a veces dices, pues no sé si me compensa o ahora no me interesa comprarme algo con este precio, prefiero algo más simplón que sea un poco más baratito. Por ejemplo, ¿no? Para un llavero dices, tienes que ser realmente muy apasionado, por ejemplo, de los tejidos. Claro. Porque también muchas veces el lujo, por ejemplo, hoy en día, aunque estamos divagando un poco, ¿no? Pero creo que es interesante, el lujo muchas veces hoy en día se compra también para mostrarlo, para mostrar que tienes la capacidad de comprar ese lujo. Sí, entonces, que a mí eso no me gusta. A mí no me gusta, pero el lujo que no se ostenta, que no es ostentoso. Exacto, pero claro, entonces en muchos casos dices, si me compro un llavero con tejido Nisijin y ese llavero lo llevo en el bolso, lo llevo en el bolsillo, ni se ve ni se nota, entonces o eres un entendido o eres un apasionado de este tipo de artesanías o es difícil que la gente se lo compre cuando va a estar oculto prácticamente todo el tiempo. Claro, tú sabes que lo llevas, ¿no? Sí, tú sabes. Pero es además, eso, es que son tipologías de clientes diferentes. Después de escuchar este episodio, que ahora os vamos a contar la historia, todo lo que hay detrás de estos tejidos, de estos brocados Nisijin, pues estoy segura que muchos de nuestros japonistas van a valorar los objetos con decoración o hechos con tejidos Nisijin y vamos a revitalizar esta artesanía. Sí, porque sería una pena perder ciertas artesanías que además no solo son muy bonitas, sino que requieren de ese esfuerzo, ese trabajo y ese conocimiento de tantas cosas por parte del artesano. Totalmente. Y una manera de valorar justamente los tejidos Nisijin es quizá comprendiendo la historia, ¿no? Por dónde ha pasado toda esta artesanía, cómo ha evolucionado Exacto. esta artesanía a lo largo del tiempo, ¿no? Decíamos al inicio que ya encontramos un poco los orígenes de esta artesanía en el periodo Heian. Exacto, cuando se funda Heian-kyo, que es la actual Kioto, y empieza este periodo Heian en el año 794, que dices,
Madre mía. Exacto. En ese momento, ya lo decíamos, la corte tenía gran necesidad de esos tejidos y textiles así de gran lujo, de gran calidad, porque pues eso, se paseaban por la corte con esos kimonos maravillosos de varias capas, con esos obis, en fin, todo, ¿no? Lo curioso es que había cierto control, había un control de la producción y evidentemente también del dinerete que... Claro, por eso se controla las producciones. Siempre, aquí siempre es lo mismo. Había mucho control sobre la producción de estos tejidos de gran calidad, ¿no? Y entonces ya vimos a mediados ya del periodo Heian, mediados finales del periodo Heian, se empieza a ver que cada vez más tejedores o artesanos empiezan a montar sus talleres de manera independiente, ¿no? No dentro de la propia corte, sino que dicen, yo me voy a ir buscando un poco la vida y así me escapo de alguna manera del control de la corte. También es un momento en que está llegando mucha influencia extranjera, especialmente de China, ¿no? De hecho, exacto, en estos tiempos llegan influencias de la dinastía Sung china y todos los artesanos de la zona de Nishijin asimilaron todas estas nuevas técnicas de tejido y las adaptaron con rapidez. Aunque claro, esto a mí me hace hacer la reflexión mía de siempre, esta de ser un poco el que... abogado del diablo. Hace de abogado del diablo, porque claro, si se dice que el origen del tejido Nishijin está en el periodo Heian, ¿no? Finales del siglo VIII, es una artesanía tradicional, pero hasta mediados finales de ese periodo no llegan estas nuevas técnicas de la dinastía Sung que se incorporan al tejido Nishijin, entonces realmente ¿se puede considerar tejido Nishijin todo lo que hubo antes de eso? ¿O es a partir de ese momento cuando ya el tejido Nishijin se parece más a lo que hoy conocemos como tejido Nishijin? Pues espérate, porque este no es el final. Aquí vienen muchos reveses todavía. Claro, pero ¿entiendes lo que quiero decir? Totalmente, pero ¿no? espérate, porque esto de lo que estás reflexionando lo podemos reflexionar un poquito más tarde, porque bueno, ya sabéis, el periodo Heian termina con ese primer shogunato. Termina en llamas. Termina en llamas, totalmente, con esas guerras Genpei. Se establece el primer shogunato en Kamakura, es decir, se inicia la era de los guerreros, de los samuráis, y ya no vamos a dejar de tener samuráis, guerreros, hasta finales del siglo XIX, ¿no? Con lo cual, tremendo el cambio de la sociedad. Digamos que dejamos de tenerlos como guerreros en el siglo XVII. Bueno, sí, porque luego viene la pasan a ser Tokugawa. Simplemente, sí, vale, son samuráis, pero hay la Pax Tokugawa. Pero me refiero del establecimiento del shogunato, ¿no? Eso Aquí sí. empieza el primer shogunato, Kamakura, y luego, pues eso, vamos a ir teniendo pues, shogunatos hasta final del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas guerras, por ejemplo, ya en el periodo Muromachi, justo antes del periodo Edo, la guerra Onin, y fue devastadora para toda la gente, ¿no? Y todos los talleres que estaban en Kioto. Es un periodo de guerra, esta guerra es una guerra civil guerras realmente civiles. Entre y yo japoneses. Lo pongo en plural, porque hay varias. Sí, constantemente, sí, ¿no? Sí. Es el periodo de guerras, exacto, ¿no? El Sengoku, de Japón, ¿no? Creo el que Sengoku, se llama. efectivamente. Y claro, a finales del siglo XV, por ejemplo, ¿no? Pues 1400 y mucho, cuando... Pues, ¿qué dices? Anda que no ha pasado. Pues dices, Anda que no ha pasado. Tejido Nishijin, qué bueno y tal. Pues resulta que en ese momento, debido a la guerra civil, pues todas las casas y talleres de estos artesanos de Kioto habían sido destruidas. Ahí está. Entonces, los ¿cómo se dice? ¿Tejedores? Yo digo, bueno. Así? Los artesanos. Voy a decir artesanos por si acaso. Sí, porque todos los que estáis aquí escuchando sabéis que artesanos en este contexto de este episodio son los que significa los señores que hacen tejidos Nishijin. Entonces los artesanos se marcharon de Kioto, huyeron de Kioto y de hecho se establecieron muchos en varios lugares cercanos, pero muchísimos en la zona de Sakai. Que por cierto, Sakai, si alguno no lo sabe o no ha leído japonismo.com, es una zona también muy famosa por su artesanía de cuchillos. Exacto, cuchillos. Es uno de los grandes centros productores de cuchillos japoneses de todo tipo, de gran calidad. También, claro, pues cuanta más calidad, más caros. Pero si estáis buscando cuchillos japoneses buenos, podéis iros a Sakai,
que no tendréis problema. Aunque bueno, podéis comprarlos en Kioto también, que tienen de la marca Sakai, digamos, de los talleres de Sakai también están, ¿no? Pero sí, es una excursión chula. Luego están los kofun también, ¿no? Esos túmulos funerarios, en fin, ¿no? Exacto. El tema es que Sakai está bastante cercano ya al mar, a lo que sería la bahía. La bahía de Osaka. Para que os hagáis una idea, está entre lo que es la ciudad de Osaka y el aeropuerto, ¿no? Donde hoy tenemos el aeropuerto internacional, el aeropuerto de Kansai. Está muy cerquita al mar. Entonces estos artesanos dijeron, ostras, esto aquí está guay, porque les empezaron a llegar influencias, todas las innovaciones textiles que venían de China. Ahora de la dinastía Ming. Exacto, ¿no? Pues llegaron y ellos dijeron, pues mira, esto me lo voy a quedar, esto lo voy a copiar, esto lo hago yo a mi manera, es decir, ¿no? Que de nuevo tenemos otra versión de tejidos Nishijin, que ahora ya no solo incorpora lo que se hacía en la corte Heian, sino que incorpora las técnicas nuevas de la dinastía Sung de China aprendidas por los artesanos japoneses y ahora las innovaciones aprendidas por los artesanos japoneses de la dinastía Ming. Y dices, pues muy Por bien. eso te he dicho que te esperaras porque, en fin, ¿no? Quedaba aquí, ¿no? Luego, cuando ya se tranquilizó un poco todo ese periodo de guerras civiles, pues muchos de estos artesanos volvieron a Kioto con todos esos conocimientos que habían adquirido y se instalaron en el barrio de Nishijin. Y de ahí justamente al final el nombre de la artesanía que tenemos hoy en día, ¿no? Porque es donde floreció. No sé si floreció es la palabra, pero sí donde se instalaron todos en una época, luego ya vendría la época más o menos de paz, y pudieron expandir un poquito sus trabajos, ¿no? Y esta artesanía. Porque fue en este barrio, en el barrio de Nishijin. Que básicamente significa territorio del oeste. Sí, porque además hacía referencia a las facciones, las diferentes facciones de las guerras civiles, ¿no? Pues donde se habían colocado unos, ¿no? Donde se habían colocado otros, los del este, los del oeste. Sí. Viene por esto, pero no nos vamos a meter ahí. Pero fue en Nishijin justamente donde florece esta artesanía, especialmente gracias a básicamente los grandes señores de la guerra. Es decir, igual que empezó a haber artesanía de tejidos por la corte Heian, ahora también los grandes líderes, ¿no?, del Japón de aquellos años, de finales de ese periodo Sengoku de guerras, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, pues fueron los que impulsaron que esta zona de Nishijin adquiriera fama en todo el país. Tiene sentido, porque estamos en un momento que tenemos estos buenos señores que lo que quieren es unificar Japón, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? Pues diciendo, yo soy el más poderoso, así que me tenéis que hacer caso a mí, os tenéis que juntar todos conmigo y así formamos aquí una nación un poquito más grande. Dicho así de una manera como muy simple, ¿no? Pero claro, ¿cómo demuestras que la gente se tiene que unir a ti? ¿Cómo demuestras que tú eres el más grande, ¿no? El más importante, el mejor? Está claro que necesitas una posición política fuerte, necesitas un ejército que también te ayude a dominar a tus enemigos, pero necesitas también opulencia. Exacto, necesitas una posición fuerte y exquisita ante los adversarios por todo lo que significa el Japón de aquella época. Lo hemos visto en la serie de Shogun, como las apariencias son también muy importantes. De ahí que justamente sean estos señores los que impulsaron mucho el arte. Es un momento de que las artes en general florecen. Esos castillos. No vale con hacer un castillo bien grandote, vale, eso está muy bien, ¿no? De acuerdo, pero lo tenemos que decorar por dentro con oros, con tejidos con esos hilos de oro, esos hilos de plata, todo que sea bien llamativo, ¿no? Por eso en esta época también tenemos pues, las pinturas de la escuela Kano, por ejemplo, todo con pan de oro. Tenemos esos castillos recubiertos básicamente con pan de oro y con, en fin, ¿no? Entonces tiene mucho sentido que sea en este momento que florece este tipo de tejido que ya decíamos al inicio que es muy llamativo, ¿no? Es totalmente. Ostentoso a veces suena un poco negativo, ¿no? Sino llamativo, muy decorativo, con colores muy vivos, con hilos de plata, de oro, justamente porque estos señores necesitaban que la gente llegara a su castillo y dijera, tío, este es el bueno, que es el que, ¿no? Yo el que nos va a dar prosperidad. Además. Claro, y además yo soy un don nadie, yo esto no le puedo hacer frente, ¿no? Fíjate lo que tiene, que mira esta sala, ¿no? En la que me acabo de reunir con él.
vale, pues me uno a él porque si no, pues no. Entonces es justo el momento también perfecto, ¿no? Lo curioso, ¿no?, es que de los tres grandes señores de la guerra a veces no se habla que Tokugawa Ieyasu era como más pragmático, que fue justo, curiosamente, el que se llevó el gato al agua y consiguió establecer el shogunato que lleva el nombre de su clan, de su... Pero bueno, de hecho, periodo Edo, que es el shogunato Tokugawa, pues ya se establecen un montón de telares, ¿no? No ibas a decir esto, es que Luis me está mirando con una cara diciendo, me has interrumpido. Sí, ¿es verdad? No iba a decir esto, pero sí, se establecieron... No, dime. No, que se establecieron eso, muchos telares, unos 7.000, ¿no? Creo. Sí, un montón de talleres, de estudios en nada, en un par de manzanas, un par de cuadras, 2 kilómetros más o menos cuadrados, que es el barrio de Nishijin. O sea, en un lugar más o menos chiquitito había una producción brutal. Claro, lo que yo quería decir aquí es que estamos en una época en la que no hay guerras ya, los samuráis están en la parte alta de la pirámide poblacional, ¿no? Tenemos ese neoconfucianismo en el que los mercaderes y los comerciantes, no, los mercaderes, comerciantes y los artesanos están en la parte baja, pero curiosamente son esos comerciantes, esa gente que empieza a ganar mucho dinero, aunque no tengan ese estipendio de arroz de los samuráis y demás, que empiezan a acumular riquezas precisamente porque pueden pagarlas, y en parte es un poco lo que estimula la producción económica del periodo Edo, y por lo que se ponen también a veces ciertas medidas de no puedes ser ostentoso si no eres de la clase alta porque les haces parecer menos importantes a los samuráis. Pero quiero decir que todos estos 7.000 telares y todo este gran impulso en la artesanía de tejidos en este caso, pero en cualquier otra en este periodo, es muy curiosa porque en gran parte la impulsan clases que desde los gobernantes les miran por encima del hombro. Totalmente. Porque los consideran como, bueno, en la parte muy, muy baja, pero son, sin embargo, los que tienen el dinero precisamente para ser mecenas de todos estos artesanos y para hacer que esa artesanía continúe produciéndose y se expanda. Absolutamente, de hecho es un periodo de las artes cotidianas también, de alguna manera, ¿no? Tenemos hoy muchos objetos del periodo Edo, pues que son cajitas para guardar tabaco, para guardar medicina, ¿no? Para guardar cualquier cosa, y son lacadas, luego con decoraciones en oro, me refiero, son auténticas obras de arte, y que estos pues comerciantes y hasta otros artesanos compraban porque tenían dinero, porque podían, y al final pues me lo voy a gastar, ¿no? Y en vez de comprar una cajita normal, de maderita normal, pues oye, podían comprarse esas cajitas lacadas y demás, o podían comprarse ciertos tejidos, aunque fuera en muchos casos para tenerlos expuestos en casa, exacto, porque los samuráis al final no tenían tanto dinero. Claro, tenían poco trabajo. Tenían los poco samuráis, trabajo, ¿no? sí, Con sí. esa Pax Tokugawa, ¿no? De la que hablamos siempre. Pero bueno, que nos liamos. Cuando termina el periodo Edo es el gran momento, ¿no? Florece justo antes del periodo Edo, y luego el periodo Edo tenemos es un momento de prosperidad, siempre lo decimos, pero cuando termina el periodo Edo, pues viene el momento un poco más complicado para este tipo de artesanía, porque vienen muchos cambios. Vienen muchos cambios en la sociedad en general. Japón, ya sabéis, se tiene que poner las pilas, se tiene que... Pero no solo eso, ¿no? Porque yo creo que, va todo de la mano, la llegada de los occidentales, pero al mismo tiempo quizás 200 ya y 50 años de shogunato Tokugawa, quizás estaba un poco agotado el modelo político y económico. Y se notaba. El Perry llegó en el momento. Exacto, ¿no? Llegó en un momento en el que Japón ya estaba en crisis política. Sí, estaba en crisis política y de hecho estaba en crisis económica también, ¿no? Vamos a ver que en el periodo Meiji hay una bajada considerable de la demanda de estas telas de lujo, y esta industria pues se vio en dificultades, ¿no? En grandes dificultades. No hay que olvidar que, por ejemplo, muchas fotografías que hay del emperador Meiji está vestido
con uniforme, por ejemplo, de marina, de gran almirante y esto, y todos los soldados del nuevo ejército imperial ya utilizan uniformes de estilo occidental. Exacto. Es decir, Japón hace un cambio, hace un giro de 180 grados rapidísimo, y en la vestimenta pasan de quitar prácticamente todo lo que ellos llevaban, el kosode de entonces, ¿no? Que no había todavía el kimono como tal, pero ya muy parecido, y se ponen a vestir a la manera occidental. Entonces, claro, baja la demanda evidentemente. Lo que pasa es que también con ese periodo Meiji entra, ¿no?, toda esa modernización o todos esos conocimientos de tecnologías, ¿no?, innovaciones occidentales, llegan a Japón y lo que hacen estos artesanos es tomar, ¿no?, todos esos conocimientos de, oye, ¿cómo podemos? No vamos a hacer siempre todas las telas 100% a mano, o cómo podemos hacer el proceso mucho más rápido, ¿no? Sí. Y entonces tener telas un poco más económicas para el día a día y mantener esa producción de telas un poco más lujosas justamente para momentos un poco más especiales, ¿no? Esto dio un poquito de oxígeno al final bueno, es al diversificación barrio. al final. Y bueno, y usar la tecnología para mantener de alguna manera la propia artesanía, ¿no? Que creo que eso también es un debate muy interesante. Bueno, más que nada, o sea, usas la tecnología para diversificar, y que con el dinero que obtienes de la diversificación puedes seguir haciendo tu artesanía de forma manual. Es decir, no es que uses mucha tecnología en tu artesanía, porque tu artesanía sigue siendo como lo hacías antes. Claro, pero puedes pagar, entre comillas, ¿no? Me refiero, puedes asumir los gastos de esa artesanía gracias a lo que ganas al final con la tecnificación de tu taller, ¿no? Que creo que eso es importante. Esto lo podéis ver de paseo por el barrio de Nishijin. El barrio de Nishijin, para que os ubiquéis un poco, se encuentra en la zona noroeste de Kioto, muy cerquita del barrio de geishas de Kamishichiken. Exacto, y al norte del Palacio Imperial de Kioto y su parque. Exacto. Entonces, es curioso porque aunque mantiene, como decíamos al inicio, ese ambiente un poquito de antaño, ¿no?, con esas machillas, esas casas del periodo Edo, pues no es nada turístico, no aparecen muchos itinerarios De hecho, turísticos. el propio barrio de Kamishichiken, a pesar del Kitano Tenmangu, ¿no?, este gran santuario, y a pesar de las geishas y de los beer gardens que hacen en verano, tampoco sale mucho y tampoco llegan mucho los turistas. Ya en Nishijin, pues ni te digo. Es que creo que de verdad puede ser una excursión fantástica por el Kioto, pero al final es el centro de Kioto, ¿no? No nos estamos yendo a las afueras, esto es Kioto. Y disfrutas de un ambiente tradicional, puedes ver este santuario, el barrio de geishas, luego los talleres de Nishijin. Ostras, y sin mucha gente, ¿no? Creo que es un barrio que os va a gustar. Sí, porque además hay museos, hay galerías, y luego tienes estas tiendas, ¿no?, talleres especializados en este tipo de tejidos, pero donde se pueden comprar también pequeños objetos hechos con esta artesanía, precisamente para adaptarse a todos los presupuestos. Exacto. Porque saben que hasta los mismos japoneses no todos tienen el dinero como para comprarse un obi de tejido Nishijin. Con lo cual ya sabemos que algunos japonistas se van a ir corriendo para allá a ver qué es que lo estoy viendo, ¿no? Ya estoy esperando la foto en el Discord de lo que se han comprado con tejido Nishijin. Pero bueno, si vais y os animáis a visitar Nishijin, la primera parada que deberíais hacer es en el centro de los textiles Nishijin, que es un poco como el punto de encuentro o el lugar donde conocer un poquito más sobre estos tejidos, ¿no? Para aprender a cómo se elabora un kimono, ¿no? Te puedes hasta probar uno incluso. Bueno, y de hecho creo que hasta hace tiempo al menos podías vestirte de Maiko, de Geiko. Pero lo más interesante, o de mujer de la corte Heian. A eso me refiero. Podías vestirte con un Yuni Hitoe, ¿no? Estos kimonos de 12 capas de la corte Heian. Me gustaría hacerlo. Súper chulo. En otro viaje hay que encontrar tiempo. Nunca Sí, pero para tiempo. esto hay que estar en forma, porque acuérdate que decíamos que, claro, 12 capas de kimono pesa
una barbaridad. Tengo que ir al gimnasio a hacer pesas, ¿no? Para prepararme, ¿no? Luego hay otro pequeño centro que también está dedicado a la historia un poco del barrio. Este es más, se especializa un poco más, pues un poco lo que os hemos contado, ¿no? Cómo llegaron esos artesanos a Nisijin, un poco las técnicas, lo que diferencia estos brocados Nisijin de a lo mejor otro tipo de brocados, etc. Sí, pero di el nombre del centro, Laura. Se llama Orinazu-kan. Vale. Pero bueno, tenemos un mapa específico y lo tenéis marcadito en el mapa, ¿vale? Está todo marcado en nuestro mapa, así que no os podéis perder nada, ¿no? Luego recomendamos mucho ir paseando por una calle que se llama Senryo Gatsuji, donde tenéis era donde se situaban la gran mayoría de mayoristas de hilos de seda y de las propias telas tejidas en el pasado. Aquí, ¿no? es donde vais a encontrar prácticamente todo lleno de machilla de estas casas tradicionales, sobre todo en la calle Omiya. Algunas de ellas incluso están abiertas al público, que esto es especial porque sabemos que es muy bonito pasear por calles rodeadas de edificios tradicionales, pero si encima podéis entrar en algunos y ver por dentro la arquitectura, ¿no? Las escaleras empinadas que tienen a los pisos superiores, y esto es muy interesante. Mira, por ejemplo, la machilla Nisijin Tondaya es una típica machilla de Kioto, tiene más de 120 años de antigüedad y está abierta al público. Claro. Y en ella además se organizan de vez en cuando ceremonias del té, también hay actividades de alquiler de kimono, ¿no? Entonces es un buen lugar dentro de todas estas que están abiertas, pues una a la que a lo mejor ir directamente, sí. ¿no? Y además es muy interesante porque justo al lado está la cafetería Rinebeke, que con este nombre tan peculiar resulta que es una cafetería especializada en estos pancakes esponjosos y gruesos que tanto gustan en Japón en tiempos recientes, pero es que está también, esta cafetería está en el interior de una machilla renovada. Entonces es un poco eso que a veces hablamos de cómo incorporar lo tradicional a lo moderno, cómo dar una nueva vida a lugares que de otra manera quedarían pues perdidos en el tiempo, quedarían sin uso, desgastados, sin cuidado. No, porque etcétera. al final la conservación de una machilla supone un dinero importante. La ciudad de Kioto da ayudas, pero bueno, ya sabemos cómo son las ayudas a veces, ¿no? Que te ayudan, pero así. Entonces, es lógico que haya negocios que decidan abrir en estas machillas porque a lo mejor una familia, por ejemplo, alguien a nivel personal le resulta muy difícil, ¿no? Mantener esa machilla. Son gastos muy elevados. Luego también está la empresa Hoso, que es una empresa textil de Nisijin, fundada en 1688, que tiene una sala de exposiciones súper chula y es la encargada justamente del Nisijin del Lexus LS. Exactamente. Sí. Entonces ya por eso también nos interesa. Y si queréis alguna tienda taller también así destacada, pues por ejemplo podéis ir a, ¿cómo era? Shinichiro. Sí. Que también está dentro de una antigua machilla y ahí podéis ver además un artesano no solo trabajar con esos tejidos Nisijin, sino también ver a ese artesano trabajar el Kyoryuzen. Que esto lo mencionábamos en el episodio de Kimono 2. Sí, o hasta no sé si también hemos hecho alguno... ¿Qué es esto? Es una manera de teñir los tejidos pues muy apreciada en Japón junto con el Kagayusen. Kagayusen, que es típico de la zona de Kanazawa, ¿vale? Para entendernos. Luego también, muy cerquita de aquí, está la escuela de Teurazenke. Esa es donde fuiste tú, ¿no? Sí, esta es donde fui yo. Esta es una de las 3 grandes escuelas del arte de la ceremonia del té en Japón. En su momento aquí, bueno, y siguen realizando muchas clases, muchos talleres. En el pasado era relativamente fácil apuntarte a una ceremonia del té que solían ser realizadas por los estudiantes. Qué chulo. Los estudiantes hacían prácticas, pues con la gente ibas. Y de hecho, yo creo que no igual tuve que pagar los de nada. Medicina, ¿no? Te van ahí al box a ver a los pacientes, sí, pues tú dices, pues le voy a hacer aquí una ceremonia del té. Sí, la verdad, fui bastantes veces. Yo estudiaba en Urazenke, lo que pasa es que en mi caso eran los profesores que venían a la universidad a darnos clases. Entonces, de vez en cuando íbamos a la escuela Urazenke, ¿no? A la sede, y recibíamos también esas ceremonias del té con estudiantes, ¿no? Luego hay el Funaoka Onsen,
que es probablemente uno de los mejores sento, estos baños vecinales de Kioto. Ya que estamos, pues no sé. Pues hombre, te das un bañito, ¿no? En aguas termales y en un sitio muy tradicional dentro de todo este barrio tradicional también. Sí, y ya que hablamos de sentos, pues también muy cerquita se encuentra el Sarasa Nishijin, que es el antiguo edificio de otro sento, de otro baño vecinal, que además está decorado súper bonito con unos mosaicos, pero que hoy no funciona como sento, sino que se ha reconvertido en una cafetería. Qué curioso, ¿no? Ir a tomarte un café viendo todos esos murales del Monte Fuji con mosaicos tan típicos de los sentos de los barrios japoneses. Es darle otra vida de nuevo, ¿no? A ciertos edificios que si no, pues ya sabemos que los sento pues han caído muchísimo, no hay tanta gente que los use, entonces muchos han cerrado, hay algunos que están en edificios maravillosos, pues es una manera de darle, ¿no? Y si con esto no os quedáis, decís, no sé si ir, yo estoy con dudas de si ir a Nishijin o no, pues os podemos proponer algunas cositas cercanas que hemos mencionado antes. Exacto, ¿no? Pues el barrio de Kamishichiken, por ejemplo, tiene unas cuantas. Habíamos mencionado el santuario de Kitano Tenmangu, que es un santuario dedicado a Sukawara Michisane, que se deificó como Tenjin. Exacto. Y que es una verdadera maravilla, que además suele estar muy tranquilo, salvo que vayáis el día del mercadillo. El día del mercadillo, aunque es un mercadillo maravilloso. Yo aquí es maravilloso, sí, Aquí me sí. he comprado, mira, justo el obi que tengo aquí, que yo no sé si esto es Nishijin, diría que sí. Diría que sí. Porque además lo compré en el mercadillo del santuario Kitano Tenmangu, ¿no? en esta zona. Es un mercadillo fantástico si queréis kimonos, antigüedades. Mi set de caligrafía japonesa lacado está comprado allí. Ese mercadillo a mí me flipa, me gusta muchísimo. Luego lo que tú dices, el santuario está muy tranquilito. A lo mejor en época de floración de los ciruelos puede haber más gente, porque ya sabéis que todos los santuarios que están dedicados a Tenjin siempre tienen ciruelos, ¿no? Porque este señor, Sugawara no Michisane, pues tenía gran pasión por los ciruelos. Por los ciruelos. Y luego también vais a ver muchas esculturas de bueyes, ¿no? Porque los bueyes también están muy relacionados con la historia de Sugawara no Michisane, que murió en el exilio, ¿no? Y bueno, hay diferentes leyendas sobre su relación con los bueyes, sea como sea, siempre hay un montón de esculturas de bueyes y es divertido porque puedes tocar esas esculturas de bueyes. De hecho, deberías tocarlas normalmente porque te da éxito en los estudios, te da buena suerte, te da salud. Te cura, exacto. Hay veces que dices, me duele mucho la cabeza, ¿no? Por ejemplo, tengo siempre muchos dolores de cabeza. Pues supuestamente si acaricias, ¿no? Tocas la cabeza de esas esculturas de bueyes, pues esto va a hacer que te duela menos la cabeza. Oye, pero ¿cómo sabe el buey si le tocas la cabeza porque te duele la cabeza que tiene que curarte el dolor de cabeza en lugar de hacerte más inteligente? Pues a lo mejor no lo sabe y dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer las dos cosas. Va a hacer las dos cosas, y te da un 2x1, pues fantástico pues mira, también, ¿no? Yo creo que bien está por muy el bien. buey. Es un santuario bastante amplio, bastante bonito ahí. Sí, a mí me gusta. Sí. Además tiene unas lámparas, unos farolillos tradicionales preciosos. O sea que tenéis que visitarlo sí o sí, ¿no? Y luego al salir del santuario, pues justamente paseamos por ese barrio de geishas de Kamishichiken que tú decías, ya que sabéis, también tiene casas tradicionales, muy bien conservadas además. Sí, y además nunca hay nadie. Es que de verdad que es increíble. La gente, ¿no? Todo el mundo especialmente en la calle Hanamikoji, y ahí como locos. Ostras, hay tantos barrios tradicionales en Kioto que de verdad que no hace falta. Y este está muy bonito además, porque ha mantenido la parte tradicional, pero luego es todo, ¿no? Desde hace ya tiempo peatonal, pero pueden pasar los coches, pero la acera y la calzada está al mismo nivel, es muy fácil de caminar por ahí, no sé. Todos los farolitos de las casas de té, de las casas de geishas, tienen aquí también un beer garden los veranos, que es muy popular, está muy bien. O sea, es un paseíto también muy agradable, algunas pastelerías muy interesantes, no sé. Y oye, si tienes suerte, pues te cruzas con alguna maiko, alguna geisha, ¿no? Que hay unas 25 más o menos, 30 a lo mejor en la actualidad. Exacto. ¿No? Pues bueno, está muy chulo. Y luego ya desde aquí, además, andando un poquitito, pues llegamos a tomar el tranvía. Este lo mencionábamos ya en el episodio de la semana pasada de el Kioto en 3 días. Es verdad, porque era una de las maneras de llegar desde el Ninna-ji hasta Arashiyama, pero
si estáis en Arashiyama y, por ejemplo, os sobra tiempo, pues a lo mejor a la vuelta podéis parar en la parada que queda cerca del barrio de Kamishichiken. Bueno, es la parada de Kitano, que está cerca como del santuario del barrio. Un poquito, y entonces está interesante. Todo esto se puede hacer andando perfectamente. Y si empezáis por Nishijin, luego vais Kamishichiken, el santuario, bajáis al tranvía y ya os podéis por ir eso también es a otra Arashiyama, ¿no? Por ejemplo. Anda, que no hay maneras de... Además, el tranvía, como decíamos, como tiene muchos coches, así como ambiente retro, un poco tradicional. Bueno, pues... y que no deja de ser el único tranvía que queda en Kioto, con lo cual ya solo eso le da un punto único. Pero que nos encaja en esta excursión tan tradicional. Todo lo que estamos viendo es muy tradicional, ¿no? Muy así de ese Kioto auténtico que decís vosotros, que para nosotros ya sabéis que Kioto auténtico es todo, ¿no? Pero el Kioto tradicional, pues oye, esta excursión te puede quedar unas horitas muy redonda, muy, muy chula, y os lo recomendamos muchísimo. No sé cómo vamos de tiempo, si podemos hablar un poco de cómo llegar a Nishijin, porque hemos dicho más o menos dónde está, sí, pero quizá mira, podríamos dar algunas ideas. La manera más fácil es usar la línea 9 de autobús desde la estación de Kioto hasta la parada Horikawa y Madegawa. Fíjate que justo en el episodio de la semana pasada yo decía que a veces es bueno tener el hotel en los alrededores de la estación de Kioto por la cantidad de posibilidades que te da eso de conectar con muchos otros puntos, precisamente por la estación de autobuses, sabiendo que en Kioto metro y JR, pues para algunas cosas poquitas sí, pero para la gran mayoría autobús. Y si lo tomas desde el principio, mucho más cómodo. De hecho, aquí podríamos llegar en metro con la línea Karasuma hasta la estación de Madegawa, pero desde Madegawa hasta lo que sería la zona de Nishijin tenemos que andar ya 20 minutos. Que bueno, si queréis dar ese paseíto pues para bajar el ramen que a lo mejor os vais a comer luego, pues decir, oye, pues se puede hacer, pero claro, si luego vas a andar mucho ya, a lo mejor dices, prefiero mantener las piernas, ¿no? Un poco más descansadas. Claro, y en todo caso andar después por Nishijin y por Kamishichiken y demás, ¿no? Pero yo solo diría, de todas maneras, Laura, que tú has mencionado que todo esto estaba incluido en nuestro mapa, pero no has dicho en qué mapa, porque claro, tenemos más de 160 mapas en la web. Bueno, si buscáis de todas maneras Nishijin japonismo, ahí os encontráis el mapa. Es la exacto, manera más que es el mapa del norte y noroeste de Kioto. Exacto, es el mapa del norte y noroeste de Kioto, que tiene pues también lugares como el no me sale, el Kinkakuji, el Ryoanji, el Ninnaji, de los que hablábamos justamente la semana pasada, ¿no? Es un poco toda esa zona. Así os sirve para ubicaros también, ver, ¿no?, si os encaja, si lo podéis combinar con alguna otra visita por la ciudad más o menos cercana, para que no tengáis que estar una hora en el autobús, ¿no?, que es lo peor que podemos hacer. Sí, que eso es lo que nos gusta hacer, que los traslados sean eficientes para que el tiempo lo gastéis en lo que merece la pena, que es ver sitios interesantes y no tanto estar metido en un tren o en un tranvía o en un autobús. Así que para aquellos, sois muchos los que repetís y que decís, es que quiero volver a Kioto, pero no sé qué hacer en mi segundo viaje, ¿no? Dadme ideas. Pues Japonismo está lleno de ideas como esta, justamente como el barrio de Nishijin, donde podéis ver a esos artesanos trabajar, disfrutar de ese ambiente tradicional, compraros a lo mejor alguna cosita hecha con esa artesanía que ya sabéis, lleva desde... bueno, más de 1200 años desde la corte Heian, con el ejem de Luisete. Os vais a acordar, vais a ir a las tiendas a comprar un bolsito, por ejemplo, y os van un monedero. A decir, esto tiene 1200 años de historia. Y es como, a ver, señor, véndame algo con tejido Nishijin, pero el del que se hacía en el periodo Heian. A ver si este es igual que el que están haciendo ustedes ahora. Bueno, os vais a acordar de Luisete, pero eso también añade, no sé, diversión. Que mira que me gusta Japón y a veces en los podcasts parece que soy... no sé, pero está bien equilibrar Pepito un poco. Grillo o algo así. Pero es verdad que se les da muy bien a los japoneses vender esa parte tradicional, ¿no? Y decir, esto sobre originalmente es de tal año. Y dices, parte tradicional, pero sobre todo las grandes acumulaciones de años de tiempo, historia, ¿no? Sí. Les encanta. Bueno, porque vende más y tú dices, a ver, igualmente, aunque fuera realmente de, yo qué sé, del finales del siglo XV, por decir algo. Es que ya es una barbaridad, o del XVI, y ya es una pasada. Claro, a eso me refiero. No pero necesitas a veces
exagerar tanto. Pero tú dices siglo VIII porque ya había esa producción de telas de lujo para la pero corte ni siquiera heian. en Nisijin, porque si todavía no se habían juntado los artesanos en esta zona. Es que entonces dices... Ya no se llamaba de esta manera, pero sí que había esa producción de telas de lujo. Es un precursor, pero no era propiamente tejido Nisijin. Totalmente, pero para ellos es todo lo mismo. Es igual que los templos y los santuarios. Siempre te dicen, surgió en el año 3000 antes de Cristo y dices, sí, hombre, luego lo hemos ¿no? reformado, lo hemos modificado, lo hemos reconstruido, lo hemos movido a otro sitio y tal, pero oye, es que es el mismo, ¿eh? Total. Bueno, con esta conclusión... Bueno, espero que no nos escuche nadie de embajadas ni oficinas de turismo porque... Oye, lo decimos con todo el cariño. Con todo el cariño y al final creo que somos un poco, pues eso, realistas y que no pasa nada, se entiende que quieren vender un poco esa parte de la historia para poner en valor estos tejidos y eso a mí me parece... Eso nos encanta. Y nos encanta además que se busquen maneras de que estas artesanías sobrevivan, porque nos encanta el tejido Nisijin, nos encanta todo lo que tiene que ver con el textil japonés y ojalá, a pesar de que el mundo moderno, ¿no?, pues utiliza a veces poco ciertas artesanías de este estilo, pues que no se pierdan. Luis, vámonos a Japón ya. Mañana. Y vámonos a Japón. Venga. Mañana. ¿Nos vamos mañana a Japón? Venga. Y vamos a Nisijin, hay que intentarlo. Mañana es que me pilla un poco mal. ¿Te pilla el mal? Bueno, cuando sea. ¡Mátane!